bueno, me encanta ver el corazón de Dios para con nosotros. Y hace ratito cuando cantábamos, ¿no? que pues fuera de Él no podríamos vivir, que no hay nada que se compare a vivir la vida en Él. Es una realidad, es una verdad de nuestras vidas. Y precisamente vemos que Dios nos ha dado todo para poder llevar una vida, no solamente vivir una vida abundante, sino para que salga algo de nosotros, y siempre algo bueno. Cualquier cosa buena que pudiera salir de nosotros es por algo que Dios produce en nosotros. Y si por más que el hombre se esfuerza fuera de Dios o separado de Dios para poder hacer algo, sus mejores obras, la palabra de Dios por eso dice que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y si no es suficiente ser bueno, pero Dios da todo lo necesario para poder fructificar, poder dar, ¿verdad? Y bueno, no voy a hablar de esto nada más por ser el 10 por celebrar en estas fechas el Día de la Mamá, ¿no? En realidad es una celebración constante, ¿no? Y no solo creo para las mamás, sino ahorita vamos a ver, cada uno de nosotros podríamos considerarnos una madre, aunque somos hombres. Si están conmigo, pongan atención por favor, porque esto es importante. Cada uno de nosotros puede considerarse como una madre. No lo dice la Biblia, pero ahorita vamos a ver. O sea, tal cual. Génesis capítulo 1, el verso 28, si se acuerdan. Y me encanta ver cómo Dios bendice lo que Él hace. Y sobre todo, decía la mamá de Miguelito, sí es cierto, cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿o no? Cada uno de nosotros tiene específicamente algo que hacer en cuanto a la voluntad de Dios, ¿cierto? La cosa es estar con el Señor para saber cuál es su voluntad. Si no, pues vivimos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y aunque decimos, o mucha gente dice conocer a Dios, en realidad no hace su voluntad porque no conoce la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? O bueno, si le dicen cuál es la voluntad de Dios, en realidad muchas veces no lo saben, ¿cierto? Pero el chiste es conocer a Dios. A medida que conocemos a Dios, conocemos su voluntad también, ¿cierto? Sus pensamientos, sus sentimientos. Ya lo hemos visto. Si tú quieres conocer la intención de alguien, debes pasar tiempo con ese alguien, ¿no? Yo no puedo conocer tus intenciones, ni tus pensamientos, ni sentimientos, o ni siquiera conocerte a ti tal cual, si no paso tiempo contigo. Dios ha dado todo para poder conocerlo y de esa manera, consecuentemente, poder conocer su voluntad, ¿cierto? Así que en esa voluntad, o en ese hacer la voluntad de Dios, Dios ha dado la capacidad. Y dice el capítulo 1, en el verso 28 de Génesis, habiendo creado Dios al hombre y a la mujer, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Díganlo conmigo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, etc. Pero comienza diciendo algo tan importante que a veces pasamos por alto. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? No solamente los creó, no solamente los hizo, ¿verdad? Él pudo haber creado nada más, pero no solamente creó,
Dice, y los bendijo Dios. Pero en esa bendición hay algo de por medio. No sé si me explico. En esa bendición hay algo de por medio. Quiere decir, una vida bendecida va a ser una vida fructífera y que multiplica o se multiplica. No me lo saco de la manga, aquí lo está diciendo. Y los bendijo Dios y dijo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Y les dijo. La palabra de Dios de por medio. En esa bendición Dios dijo, sean benditos. Pero en esa bendición yo les doy la capacidad de fructificar y de multiplicarse. Yo les hago la pregunta. Claro que juntos lo podían hacer, pero directamente ¿quién es la que multiplica o la que engendra hijos? Exacto, el varón no puede hacerlo, aunque es parte importante del proceso, ¿verdad? Claro que sí. Pero la que engendra es ¿quién? La mujer. Bueno, hasta ahí nada del otro mundo. Pero estamos hablando aquí de Adán. ¿A quién creó Dios aquí? Dios creó a Adán y a Eva, conocemos eso. Pero en la primera carta a los Corintios, si vamos por ahí, por favor, 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿quién? Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando de un postrer Adán, ¿verdad? Quiere decir de un primer Adán, pero también de un segundo Adán, ¿cierto? Sigue diciendo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es, ¿quién es el segundo hombre? El segundo Adán. Aquí mismo lo es. Y Señor con ese mayúscula, aquí sí, Jesús, el Señor. El segundo hombre, que es el Señor, es, ¿de dónde? Del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿verdad? Porque todos venimos de ahí, traemos también la imagen de ¿qué? Del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Básicamente está hablando de un primer Adán y un segundo Adán. El primer Adán es el hombre del cual ya leímos, Génesis capítulo 1, fue hecho, ¿verdad? Junto con él, o de Adán, esto es importante, de Adán es que es creada la mujer, ¿cierto? Y el Señor tomó y lo hizo caer en sueño profundo y de él lo formó para que fuera también carne de su carne, etc. Ya conocemos todo, ¿sí o no? Pero ¿qué hay acerca del segundo Adán? Como entendemos, el primer Adán cayó, pero necesitaba haber otra figura de la cual proviniéramos y que fuera algo por lo cual heredamos cosas celestiales o lo que la carne no puede heredarnos. Esto es incluso santificación, es las cosas que como carne no podemos hacer. ¿Sí me explico? Solamente en Jesús, y por eso es la importancia del segundo Adán. Solamente
en el segundo Adán, que dice la Biblia que es el Señor de las cosas celestiales, de lo que obtenemos como herencia como cosas celestiales, solamente en Él es que podemos adquirirlo. Quiere decir, si Dios desde el principio bendijo a Adán y a Eva y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, fueron benditos, ¿ustedes creen que en Jesús no? La misma Biblia lo dice. Y de hecho la promesa para Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, ¿quién proviene de la línea de Abraham? Ya lo vimos que hace 15 días, ¿no? Creo. Un poquito más. 3 semanas. Jesús viene de esa línea de Abraham, en el cual se hizo la promesa de ser benditos también, ¿cierto? La cosa es, bueno, para no darle tanto rollo, y espero no marearlos, hay una mujer que sale de lo espiritual o de lo invisible también en Jesús, en el segundo Adán. Y por ejemplo, Efesios capítulo 5, si recuerdan, en esa analogía, y la toco constantemente porque es importante. Efesios, ¿sí? Porque yo no. Capítulo 5, verso 23, dice: porque el marido es cabeza, ¿de quién? De la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador, etcétera. Donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, etcétera. Todo el capítulo y el contexto de todo este capítulo es la analogía entre Dios y la iglesia, ¿verdad? Cristo y la iglesia, pero también del esposo y la esposa, quiere decir, en una relación familiar o marital, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Según este pasaje y en esa enseñanza de relación entre el marido y la esposa, hace una analogía hace referencia más bien a Cristo y la iglesia como ejemplo a seguir, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? Si no, se lo leen en sus casas de tarea. Pero es el punto de referencia para un ejemplo a seguir, para una buena relación en el matrimonio, ¿cierto? De lo cual dice que Cristo es como la cabeza, como el marido, pero la iglesia, que somos tú y yo, ya lo vimos, ¿verdad? Que es su cuerpo, precisamente, o su iglesia, representa a la mujer. Así como todo el libro de Cantares es una representación o una analogía. ¿Por qué una mujer? ¿Y por qué la Biblia nos compara como esa